Bien, vamos por la última parte del tema. Vamos a ver las reacciones nucleares actuales, podríamos decir. Comencemos con el origen de las primeras reacciones nucleares provocadas. Pues como casi siempre, Rutherford estaba metido aquí. Mirad, fue el primero en generar una reacción nuclear que dio lugar a un cambio de elemento. Concretamente ahí tenéis como el nitrógeno 14, al bombardearlo con partículas alfa, son estas, generó un elemento diferente, oxígeno 17, y además dio lugar a un protón. Bueno, Rutherford conocía protones, conocía electrones, pero no conocía la tercera partícula nuclear, el neutrón. ¿Cómo se descubrió y quién la descubrió? Bueno, pues nuevamente mediante una reacción nuclear fue como se descubrió el neutrón. Concretamente aquí tenéis el descubridor Chadwick. Fijaros que lo que hizo fue bombardear una lámina de berilio con partículas alfa, generando carbono 12, y aquí una radiación que cuando la analizó se dio cuenta que no tenía carga, que resultó ser el neutrón. Bien, vamos a ver las reacciones nucleares desencadenadas de manera artificial. ¿Cómo iniciaban las reacciones nucleares? Pues siempre disparando un proyectil que eran partículas subatómicas aceleradas, que podían ser protones, que podían ser partículas alfa, podían ser diferentes tipos de partículas. Nuevamente aquí tenemos a Rutherford, fue el primero que utilizó esta técnica. Recordad que bombardeó con partículas alfa el pan de oro. No provocó ninguna reacción nuclear, pero le sirvió para saber de la existencia del núcleo atómico. Hoy en día las partículas se pueden acelerar de manera artificial mediante lo que tenemos aquí, los aceleradores de partículas. Recordad que ya hemos visto el ciclotrón, por ejemplo, actualmente hay aceleradores lineales de electrones, etc. Pero es la manera que hay de realizar reacciones nucleares. Bien, vamos a ver reacciones nucleares desencadenadas por neutrones, utilizando, como pone ahí, el neutrón como munición que impacta contra el núcleo y que desencadena la reacción nuclear. Bueno, también pueden utilizar protones, partículas alfa, pero los neutrones tienen una ventaja. ¿Qué ventaja es la que tiene utilizar neutrones para bombardear núcleos frente a bombardear con protones o con partículas alfa? Pues mirad, la ventaja que tiene es esta, que no son repelidos, puesto que tienen carga neutra. Con cargas positivas, con cargas negativas, pues iban a ser repelidos bien por el núcleo, bien por la corteza electrónica. Entonces se podían permitir el lujo de utilizar neutrones con una energía cinética relativamente baja, lo que llamaban neutrones lentos. Bueno, empecemos con la fisión nuclear. ¿Cómo se produce la fisión nuclear? ¿Quién fue quien la llevó a cabo por primera vez? Bueno, pues mirad, este esquema nos representa cómo se produce la fisión, ruptura nuclear. Se intentó desarrollar en el 1938 por científicos alemanes, entre ellos Heisenberg, fue quizá el líder de la investigación que buscaba sacar la primera bomba atómica. Se cuenta que tuvo un problema en el laboratorio, que se incendió, algunos dicen que fue un sabotaje, en fin, el caso es que no se sabe cómo, pero los americanos se mosquearon bastante, vieron el peligro que tenía, comenzaron a investigar y entonces la sacaron antes, o consiguieron al menos acabar la guerra antes de que los alemanes la tuvieran preparada. Mirad cómo se produce la fisión nuclear, ruptura, fisión, no confundámosla con la fusión. Vamos a verla aquí de manera más sencilla como viene en el libro. Comenzamos con un átomo de uranio 235 que es bombardeado con neutrones, concretamente un neutrón. Fijaros que se convierte en 236, pero en uranio excitado, muy alto energéticamente. Fijaros, al ser inestable llega un momento, esto le llama el modelo de las gotas de agua,
que provoca la ruptura. Se rompe en dos núcleos, uno de bario, otro de criptón, y lo interesante es que libera 3 neutrones, porque estos 3 neutrones van a servir para provocar la fisión de otros 3 átomos de uranio. Aquí tenemos la reacción. Mirad, uranio 235 se le lanza un neutrón, se convierte en uranio 236 excitado, y este uranio 236 excitado se rompe en 2 átomos dando estos 3 neutrones. Atención, no es la única posibilidad, depende de las condiciones. Fijaros que lo importante es que en este proceso de ruptura, de fisión del átomo de uranio, se produce una gran liberación de energía. ¿De dónde proviene esa energía? Pues mirad nuevamente del defecto de masa. Si nosotros medimos la masa de los núcleos que resultan después de la fisión, con los 3 neutrones, y la masa de partida, veremos que hay una pérdida de masa. Con el equivalente energético, esto daba lugar a una gran cantidad de energía liberada en este proceso, concretamente unos 200 megaelectronvoltios por cada átomo de uranio. Problema, bueno, que inmediatamente pensaron en esto, tanta energía liberada, se pensó en la destrucción. Fijaros, esta reacción era una reacción que se produce en cadena, se autoalimentaba. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un átomo de uranio generaba, aquí tenemos reacción en cadena, generaba ruptura de un átomo de uranio, generaba 3 neutrones, pero estos 3 neutrones iban a romper 3 átomos más de uranio, que darían lugar a 9 átomos rotos, 9 neutrones que romperían otros tantos. Por tanto, fijaros que esta reacción, como ya he dicho, se autoalimentaba. Mira, aquí tenemos el esquema. Se produce la ruptura, aquí no lo hace con 3, sí, bueno, aquí está 2 átomos liberados con 3 neutrones. Pero mirad que cada uno de estos 3 neutrones provoca la ruptura de otros átomos y así sucesivamente. Fijaros que esto, si se trataba de destruir, pues era lo que quería, que se produjera una gran cantidad de ruptura, una gran liberación de energía. Pero si lo que se pretende es aprovechar en esta energía de manera controlada, de alguna forma tenían que controlar estos 3 neutrones. De alguna manera tenía que capturar algunos de ellos. ¿Quién fue quien consiguió controlar estas reacciones nucleares? Bueno, pues fue Enrico Fermi, un emigrante italiano que se fue a los Estados Unidos y que participó en el proyecto Manhattan, en el proyecto de generación de la primera bomba atómica de los americanos. ¿Cómo consiguió capturar parte de estos neutrones? Pues con barras de grafito y cadmio que introducía en los reactores nucleares. Vamos a ver la película, el vídeo. Es inestable y radiactivo en un principio. Si se les acerca un neutrón libre, este puede ser atraído hacia el núcleo del átomo fisionable. Así, el átomo se hace más inestable y se divide, creando 2 nuevos átomos y liberando al menos 2 neutrones. Hemos dicho Estos neutrones libres ocasionan entonces la fisión de otros átomos, liberando más neutrones. Este proceso, llamado reacción nuclear en cadena, tiene mucho en común con las fichas de dominó. Si queremos que caigan todas, solo tenemos que empujar una. El proceso continúa sin más intervención nuestra hasta que han caído todas las fichas. En la reacción nuclear, los átomos siguen dividiéndose, liberando energía y más neutrones hasta que ya no quedan más átomos fisionables. Jamás tendremos que preocuparnos porque una flor o algo de la naturaleza inicie una reacción nuclear en cadena.
comúnmente se conoce como bomba atómica. Por fortuna, sí sabemos cómo controlar una reacción nuclear en cadena. Así, una planta de energía nuclear utiliza la fisión para producir energía, pero el proceso de fisión se controla mediante un material especial que absorbe algunos de los neutrones liberados por la reacción. Fijaros que en esta barra es donde se mete el material fisionable, donde van ahí los átomos de uranio, de plutonio, depende del tipo de reactor. Y entre ellos, intercalados, van barras de grafito y cadmio, que son las encargadas de frenar los neutrones que pueden desencadenar una reacción en cadena. Podemos imaginar este material como una esponja de neutrones. En una planta nuclear, el proceso de fisión comienza normalmente. Pero cuando ha comenzado la reacción, la esponja de neutrones empieza a absorber alrededor de la mitad de los neutrones liberados por la reacción. El proceso continúa, pero se evita la reacción en cadena. Esto permite a los técnicos controlar la cantidad de energía que se libera. Tiene el combustible. Hay unos 100.000 elementos como este llenos de combustible en los dos reactores. Contienen uranio y solo se calientan cuando están todos colocados en la posición adecuada dentro del reactor. Estas aletas sirven para sostenerlos en su sitio. El gas circula entre los elementos absorbiendo el calor al pasar a lo largo de estas estrías de la superficie de la envoltura. He aquí un diagrama simplificado del dispositivo de la caldera. Las tuberías de la caldera por las que pasa el agua están separadas del reactor por un protector. El reactor produce calor y el gas circula alrededor de los elementos del combustible, arrastrando el calor hacia los tubos, a fin de que se produzca el vapor que pone en movimiento las turbinas. Bien, anteriormente hemos hablado de la fisión nuclear, hablemos ahora un poquito de la fusión nuclear. Mientras que antes se trataba de romper un núcleo muy pesado, ahora se trata de lo contrario, de a partir de dos núcleos pequeños, dos o más núcleos pequeños, fusionarlos para obtener un núcleo más pesado que los núcleos de partida. Bien, creo que sabéis que es la forma en que se genera la energía en el Sol, en las estrellas. Aquí tenemos de una manera simple, simplificada, cómo se produce esta reacción. Atención que la reacción es bastante más complicada que esto, el libro lo pone más complicado, pero yo lo resumo de esta manera y es lo que yo voy a pedir. Mira, a partir de 4 átomos de hidrógeno, 4 protones, se genera un núcleo de helio. Fijaros que aquí tenemos 2 positrones, radiaciones gamma y sobre todo lo interesante, 25 megaelectronvoltios. Fijaros, nuevamente resultó interesante la energía que se liberaba en este proceso, pero quizá lo más interesante de ella es que es una reacción que no genera residuos radiactivos que duran cientos, miles de años incluso, no genera esos residuos, es una reacción limpia. Por otro lado, fijaros que si tenemos que partir de hidrógeno tenemos prácticamente todo el que queramos. A partir del agua, fijaros que podemos obtener todo el hidrógeno que queramos. Mira, se piensa que cuando se originó el universo prácticamente los únicos elementos que existían eran dos, que eran hidrógeno y helio. A partir de estos elementos en las estrellas se fueron generando por procesos de fusión todos los elementos que conocemos hoy en día. Bien, veamos las actividades que hay en la página. Veamos los datos que nos dan para resolver este problema. Mira, el primero,
Lo primero que necesitamos es un dato que obtuvimos en un problema anterior, y es que la potencia emisora del Sol, la cantidad de energía que emite el Sol por unidad de tiempo, es 3,8 por 10 elevado a 26 julios por segundo. Nos dan también como dato la masa del Sol y nos pregunta qué cantidad de masa pierde el Sol en cada segundo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, aquí tenemos que para calcular la cantidad de masa que pierde el Sol en un segundo, atención, he puesto aquí un segundo, tenemos que utilizar la ecuación de Einstein teniendo en cuenta que esa energía viene de una pérdida de masa. ¿Qué cantidad de masa perderá el Sol? Bien, despejamos de aquí, vemos la cantidad de energía que genera en cada segundo, lo dividimos entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado y mira, esta es la cantidad de masa que pierde el Sol en cada segundo. Si nos preguntan cuánto tiempo tardará el Sol en perder una millonésima parte de su masa, teniendo en cuenta que la masa del Sol es esta de aquí, vamos a hacer entonces los cálculos. Vamos a calcular primero cuánto es la millonésima parte de la masa del Sol. Tendremos que dividir por 1.000.000, o sea, por 10 elevado a 6, entonces tendremos que la millonésima parte será 2 por 10 elevado a 24. Bien, aquí tenemos qué cantidad es la millonésima parte de la masa del Sol. ¿Cómo calcularemos cuánto tiempo tardará en gastar esa cantidad de masa? Bueno, pues simplemente tendremos que hacer una regla de 3. Es decir, si en un segundo consume esta cantidad de masa, esta masa tardará en consumirla un tiempo t. Vamos a hacerlo. Bueno, después de hacer esta regla de 3, tenemos que el tiempo que tardaría el Sol en consumir esa millonésima parte sería 4,74 por 10 elevado a 14 segundos. Evidentemente en segundos nos dice poco, vamos a pasarlo a años. Bueno, fijaros que después de hacer los cálculos sale que tendrían que pasar 84,4 millones de años para que llegara a consumirse esa millonésima parte de la masa del Sol. Veamos por último algunas aplicaciones de los isótopos radioactivos actualmente. Fijaros, son muchas las aplicaciones, pero sobre todo lo que más se utiliza hoy en día es en medicina. Fijaros que se utiliza para trazadores, para radioterapia, para técnicas como es el PET, lo habría escuchado, tomografía de emisión de positrones, tratamiento mediante yodo radiactivo, radioterapia, tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera. También se utiliza mucho en industria, por ejemplo haciendo radiografía de soldadura de piezas que son sometidas a tensiones, para medida de espesores, para seguimiento, trazamiento de fluidos, de aguas, por ejemplo, dejando una pequeña cantidad de sustancias radiactivas y midiendo la radiactividad de ese agua, lógicamente en muy pequeña cantidad, en distintas posibles salidas. Y radiación de los alimentos se hacía antiguamente, ya prácticamente hoy en día no, es una técnica bastante polémica. Bueno, y ya hemos visto en investigación, en datación cronológica, el método del carbono 14, trazadores bioquímicos, en fin, mucho. Esto ya está un poco desechado, mirad, detector de humos pararrayos, hubo un tiempo en que había mucha polémica con los pararrayos radiactivos que había en muchos sitios, al final se desmontaron prácticamente todos. Se basa en el hecho de que una pequeña cantidad de sustancia radiactiva ioniza el aire que hay alrededor del pararrayo, lo carga eléctricamente y por tanto hay una mayor facilidad para que el rayo, al fin y al cabo electrones, partículas cargadas, pues vayan hacia esa zona antes que a otra que no tenga esa característica. Bien, y aquí concluimos este tema.